Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También pueden acceder a otros medios de comunicación masiva como son Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Primera semana de Cuaresma. Como veíamos acá en esta celebración pasada del miércoles de ceniza, con la que se enfatizó la apertura de la Cuaresma. Pero esta Cuaresma va a desembocar en el Triduo Pascual, el centro de nuestra fe cristiana y católica. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día según las Escrituras, que viene siendo el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Este triduo se le llama el Triduo Pascual, que también durante 50 días más celebraremos los domingos pascuales con el color blanco, el aleluya, el gloria, las flores, las campanas. No así en Cuaresma. Como hemos observado que el aleluya antes del Evangelio no se canta, ni tampoco en Cuaresma el gloria, porque de nuevo vendrá el triduo, donde precisamente nos centraremos debidamente a su tiempo. Pero aquí quiero recalcar la Pascua, nombre quizás poco conocido por nosotros y que quiere darnos a entender mucho el primer libro o primera lectura, mejor dicho, de esta semana, domingo de Cuaresma, que nos dice así: mi padre fue un arameo errante, entre paréntesis, Abraham, que bajó a Egipto y se estableció con muy pocas personas. Paréntesis, las 12 tribus de Israel. Con José, el segundo a bordo del imperio egipcio, hijo precisamente de Jacob. Sigo. Pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios
nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, o también extendido. Las 10 plagas, entre paréntesis, claro. Nos trajo a este país que nos dio esta tierra que mana leche y miel. El caminar de este pueblo, su Pascua, pero también su liberación. Hablábamos de las 10 plagas. Ahora, vámonos al Evangelio. ¿De qué nos habla? De el inicio del Señor cuando leo Lucas 4, 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, el Espíritu, abro paréntesis, el Espíritu Santo que descendió sobre él después del bautismo. Con este Espíritu va al desierto, en lo cual tiene las 3 clásicas tentaciones. Pero hay que entender que Lucas nos pone ahora las 3 tentaciones unidas al inicio de su ministerio. Para eso he venido. Recordemos en otro momento. Maestro, come. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Como también todos te andan buscando. El Señor le dice, vámonos a otros pueblos a anunciar el Evangelio o la predicación, pues para eso he venido. Las tentaciones son las tentaciones, por un lado, ciertamente, de el pueblo de Dios, que tuvo durante 40 años para poder así entrar a la tierra prometida. Y esos 40 años nos lo está resumiendo Jesús en el desierto, en esos 40 días. Pero también puede ser 40 días de Moisés en el Sinaí para las tablas de la alianza o los 10 mandamientos. También puede, y también los santos padres así nos lo dan, de Elías, para encontrarse con el Señor. Las tentaciones, pues, van a ser el caminar de la vida del Señor o los obstáculos que va a tener para desempeñar su responsabilidad y su misión. Responsabilidad, misión de cada uno de nosotros, de los santos y santas también, que pasaron por esta vida como pasó el Señor, como pasó el pueblo de Dios,
como han pasado muchos y muchas durante 2025 años de nuestra fe. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Primer domingo de Cuaresma, que va a desembocar en el Trido Pascual. También aquí hay que tener presente que el Domingo de Ramos pensamos que ahí se cierra la Cuaresma, pero no es así. Recordemos que el Domingo de Ramos, el Evangelio del Domingo de Ramos, se da afuera de la iglesia. Para poder llegar en procesión a la iglesia y dentro de la misa, la Eucaristía, se da el mensaje o la pasión de nuestro Señor Jesucristo, usando el color rojo, que quiere decir precisamente martirio. Y de nuevo, cerramos con en la tarde del jueves con la última cena del Señor, que acá en San Cristóbal hay bastante la tradición de hacer la visita de las 7 casas. Cuaresma, pues, nos lleva, enfatizábamos, al Trido Pascual. Y la Pascua, hablábamos, que implica a los seres vivientes, humanos prioritariamente, conscientes del mensaje del Señor, para pasar por este mundo, sábado, la sepultura, y esperamos la resurrección. A estar a la derecha del Padre, como ya está el primogénito de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las tentaciones, comentábamos, que son los obstáculos para poder realizar la misión. Obstáculo primero, o tentación primera: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La materialidad, lo terrenal, el tener, el poseer, el solamente preocuparnos por el caminar de esta vida, mas no en la otra, o tener bastante apertura o fe, como lo va a decir la segunda lectura, para alcanzar la salvación. Segunda
tentación o obstáculo. A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. El poder. El poder que muchas de las ocasiones no es tan santo. Se me ha dado todos estos reinos y yo los doy a quien quiero. El maligno, el tentador, el padre de la mentira. El Señor contesta: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. El poder es servicio. Vámonos al Jueves Santo. Ahí lo vamos a oír con el lavatorio de los pies. Y nos dice el Señor: ustedes me llaman maestro, y lo soy. Si yo, el maestro, he hecho esto con ustedes, háganlo ustedes unos con los otros. O también aquel momento de quién es el primero entre todos los apóstoles, que estaban riñendo quién es el primero. Pues quien quiera ser el primero entre todos, que sea el servidor. El poder es servicio, no privilegio. Mas no, primera lectura, los egipcios pusieron, etcétera, ya lo oímos. Tercera tentación u obstáculo para nuestra misión, responsabilidad o ministerio en caso del Señor Jesús. Claro, lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes para cuidarte y sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Pero Jesús respondió: apártate, pues está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuándo lo tentamos? ¿A nuestro Señor? ¿A Dios? ¿O renegamos de una situación? ¿Le echamos la culpa? ¿Renegamos? ¿Maldecimos? ¿O también queremos nosotros tentarlo para que haga milagros a mi capricho? Sería ver. Pero ante todo aquí es la fama, el rating, los influencers que tenemos en los medios de comunicación. Y precisamente me regreso a lo que hablábamos al principio del Evangelio y que nos va a iluminar mucho Pablo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto. Con el mismo Espíritu. Era hombre y necesitaba del Espíritu para poder vencer el mal. Y Pablo lo dice claramente: muy a tu alcance
En tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Y todavía más enfatiza, en efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. ¿Qué hay en el corazón? Los antiguos, ya hemos comentado, los antiguos pensaban que en el corazón estaban todas las decisiones y proyectos del ser humano, a tal grado que el Señor nos va a decir en otro momento, no lo que entra es lo que hace mal al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y ahí está una serie de varios adjetivos que nos quedarían a muchos como las mangas del chaleco o nos quedaría el chaleco. Estamos en Cuaresma, que desemboca al triduo pascual del Señor. Padeció, murió en la cruz por nuestros pecados. Sábado, sepultura, que tarde o temprano estaremos en ella. Y esperamos, ojalá que así sea, resucitar a la derecha del Padre. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Ahora vamos a entrar en el libro del padre Andrés Pardo, que nos habla tiempos privilegiados para comprender y vivir mejor lo litúrgico. El sentido de la Cuaresma. Al final del siglo IV comenzó la costumbre de prepararse para la Pascua. Se retrocedió desde el Jueves Santo 40 días y se constituyó el tiempo de Cuaresma. El ayuno era una de sus notas características. Pero, como había domingos intermedios en los que no se hacía penitencia, resultaban 34 días hábiles que son los del viernes, sábado santo. Eran 36, equivalencia a la 10ª parte del año, o diezmo ofrecido a Dios. Desde el siglo VII se comenzó a extender la costumbre de ayunar 40 días íntegros. Por eso comenzó la Cuaresma el miércoles de ceniza, con objeto de añadir 4 días a los 36 anteriores.
La Cuaresma es la participación de la Iglesia en el misterio pascual, o bien la preparación a la Eucaristía pascual, que es su sentido último. Lo que aprende y se vive en Cuaresma se hace plena celebración en la noche santa de Pascua. La Cuaresma está constituida por 40 días santos que responden a un misterio particular del Señor, el de su retiro en el desierto. Para conocer el sentido litúrgico de estos días penitenciales, es necesario recurrir a la Escritura. El retiro del Señor en el desierto constituye el antitipo de una serie de tipos que se dan en el Antiguo Testamento. Diluvio, 40 días. Marcha hacia la tierra prometida, 40 años. Exploración de la tierra prometida, 40 días. Preparación de Moisés en el Sinaí, 40 días. Marcha de Elías por el desierto, 40 días. Penitencia de los ninivitas, 40 días. El número 40 procede de 4, que es el número del cosmos, y del 10, final de la serie de los números fundamentales que indican plenitud. Para San Agustín, el número 40 es un símbolo del mundo actual. Estas cuarentenas bíblicas, que poseen una relación estrecha con la de Cristo y con la Cuaresma de la Iglesia, pueden ser reducidas a 3. La cuarentena del diluvio, la cuarentena de Moisés y Elías y los ninivitas, la cuarentena del Éxodo. Basándonos en su sentido, podemos decir que la cuarentena es, en primer lugar, una imagen de la preparación de nuestra vida actual, en el arca de la Iglesia, frente a la tempestad del pecado, para la vida futura, con el arco iris de la alianza definitiva. El segundo lugar, un tiempo de preparación respecto a la recepción de una gracia. La ayuda está en relación con algo que se espera y no es meramente la exigencia ascética. Y por último, el tiempo necesario para entrar en la tierra prometida. El tiempo de los catecúmenos que por el bautismo entran a la iglesia. Flicodox, basándose en los textos de León Magno, nos da la siguiente definición de la Cuaresma. Es un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a los fieles el ejemplo que les dio Cristo en su retiro del desierto, se prepara la celebración de las solemnidades pascuales, con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Es pues el gran retiro del pueblo cristiano, la renovación anual de la Iglesia, en el misterio pascual por los sacramentos. Constitutivos o aspectos de la Cuaresma. Mucho y de muchas maneras nos habla la Iglesia durante la Cuaresma.
con su pedagogía humana y divina a la vez, usa de signos externos para introducirnos más y más en la comprensión de las realidades espirituales. Es oportuno penetrar en la inteligencia de estos signos. El primer signo externo que nos ofrece la liturgia cuaresmal es la ceniza. La imposición de la ceniza en la cabeza es un vestigio de la antigua disciplina de los penitentes públicos, convirtiéndose el rito de una imitación de la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso terrenal. La ceniza ha sido siempre símbolo de humildad y penitencia, de reconocimiento del pecado y de conversión. El primer domingo nos trae el recuerdo de la Cuaresma que Cristo pasó en el desierto. En la historia de la salvación, la experiencia del desierto tiene una gran importancia. El desierto es tiempo y lugar de preparación, de desprendimiento, de profundización. Toda la vida de un cristiano debería ser como un desierto continuado, camino hacia la tierra prometida, símbolo de la plenitud eclesial. Una de las finalidades de la Cuaresma en los tiempos primeros de la Iglesia era preparar a los catecúmenos para la recepción solemne del bautismo en la noche de la Pascua. Actualmente, los cristianos renovados en el bautismo, en esa vigilia pascual. Por tanto, el recuerdo vivo de nuestro bautismo debe estar también presente en nuestro esfuerzo cuaresmal. Las aguas bautismales fueron instrumento en manos del Espíritu de Dios para obrar en nosotros la destrucción del pecado, el nacimiento a una vida nueva, a semejanza de las aguas del diluvio que fueron causa de la ruina de los pecadores y de la salvación del justo, o bien como las aguas del Mar Rojo, que fueron ocasión de salvación para los israelitas y la derrota para el ejército del faraón. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta cuarta parte de una liturgia para la vida, donde nos adentramos en los santos y santas de esta semana. Solamente tenemos a 2 de ellos para esta semana. Ayer, 9 de marzo, se celebraba a Santa Francisca de Roma religiosa, 1384-1440. Francisca era una italiana de familia noble, desposada a los 13 años. Tuvo un matrimonio feliz, del que nacieron 3 hijos. Como el matrimonio contaba con suficientes recursos, Francisca siempre se dedicó a hacer obras de caridad.
cuando hubo una invasión de Roma, su esposo, que era de la guarda papal, cayó herido y quedó incapacitado. Francisca se dedicó a sus cuidados y luego tuvo que pasar por el dolor de perder a sus 2 hijos menores en la plaga. Fundó la congregación de Oblatas Olivetanas y después de la muerte de su esposo, tras 40 años de matrimonio, ella misma entró en la congregación. Francisca es ejemplo de una vida que necesariamente tuvo que ser muy activa, pero que siempre supo unir a la acción, la contemplación y una vida interior muy rica. Pero quizás sea más conocida por su cuidado de los pobres de Roma. El Catecismo de la Iglesia nos recuerda: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Número 2443. 17 de marzo. San Patricio, obispo. 385-461. Tuvo una vida algo agitada y muy interesante. Nacido probablemente en Gales, siendo adolescente, fue raptado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda. Allí aprendió el idioma gaélico. Fue pastor y encontró a Cristo y se convirtió al cristianismo. Escapó a Francia, donde estudió bajo la tutela de San Germán y fue ordenado sacerdote. El Papa Celestino I había enviado un misionero a Irlanda, donde se tenían muchas costumbres paganas. Pero este misionero murió pronto, y entonces el Papa envió a Patricio. Patricio fue incansable en sus esfuerzos de evangelización y supo aprovechar aspectos de la cultura irlandesa para imbuirlos del mensaje del Evangelio. Aunque existen muchas leyendas en torno a él y su capacidad de hacer milagros, lo importante es que su mensaje fue evangelizador. La obra de Patricio dio muchos frutos. Para el final de su vida, toda Irlanda era cristiana. Logró que se reformaran leyes de acuerdo con los principios cristianos. Se distingue por su ardiente amor a Cristo y su reflexión profunda sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Las oraciones atribuidas a él, más conocida, da cuenta de su amor ardiente por la persona de Cristo. Nos dice así: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura,
Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí. Cristo en los ojos de todos los que me ven. Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. 18 de marzo. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Años 313-386. Nació en Jerusalén, de familia cristiana. Después de su ordenación sacerdotal, dedicó sus energías a la preparación de catecúmenos para su entrada en la iglesia. Publicó sus lecciones catequéticas, 18 sermones que hablan de la penitencia, el pecado, el bautismo y el credo, que habían sido tomados al oído por un escriba. Fue nombrado obispo de Jerusalén y en 5 ocasiones fue exiliado de Jerusalén por conflictos con distintas tendencias en la iglesia, hasta que al fin fue restablecido en su cargo. A su regreso, encontró una iglesia dividida y luchó con todas sus fuerzas por la reconciliación y el regreso a la fe verdadera. Fue parte del Concilio Ecuménico de Constantinopla, donde se proclamó el credo niceno, afirmando la divinidad de Cristo. Es doctor de la Iglesia. En medio de conflictos y persecuciones, por todos los lados, se podría esperar que Cirilo fuera un hombre enojado y amargado, y sin embargo, era un hombre pacífico y suave, al que no le gustaban las discusiones ni polémicas, y siempre trataba de buscar la paz, pero siempre defendiendo las verdades de la fe. El Catecismo de la Iglesia lo cita en su catequesis del credo. Nos dice: esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importancia para dar su integridad a la única enseñanza de la fe. Número 186. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarme entrar de nuevo esta semana más entre ustedes. Que nuestro Señor Jesús nos ilumine hacia la Pascua eterna. Y María Santísima, también como estrella de la evangelización, nos dé su luz para llegar a ese puerto glorioso después de caminar peregrinantes en este mundo. Muchas gracias. Feliz día y tarde para todos.